Ya, jóvenes, tenemos 3 problemas. Vamos a copiar el primero. Y vamos a ir acá al ladito. Entonces aquí vamos a poner... Ay, no me dejó aquí. Espérese. Veamos qué pasó, qué pasó. Ah, no, se me tiró por ahí. Copié mal, ya, perfecto. Vamos a ir a copiar ahora sí. Chuta, ya, pero aquí tiene una pura línea la cuestión. No importa. Ingresar cubos y valores, perfecto, ahí está el enter. Al finalizar, que tiene ya. Entonces, listo. 5 productos. La pregunta, como son 5, no hay que preguntar si sigue. ¿Se entiende, no? Entonces, como esto es automático, vamos a usar un para. Entonces aquí vamos a poner definir esto, valor. ¿Valor cómo? ¿Se ve bien ahí, no? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Después, no sé qué otra cosa más, la categoría. Categoría como carácter. Ya. La variable sería n parte en 1 hasta 5 con paso 1. ¿Qué es lo que le vamos a pedir al usuario? Que ingrese el valor, cuyo valor tiene que estar entre 1000 y 5000. Entonces, para eso, un repetir. Joven. El que dice con paso 1 para que vaya de 1 en 1. Para que vaya de 1 en 1. Además, buen punto. Si yo no coloco eso, se asume que el paso no es de 1 en 1. Por ejemplo, si yo quiero con paso 2, lo anoto. Pero si quiero con paso 1, lo coloco así o le coloco sin paso. Ahí se asume que el paso es de 1 en 1. ¿Ok? Entonces le digo al usuario que repita hasta que... ¿Qué le pido al usuario? Escribir. Ingrese precio, valor, ya valor. Listo. ¿Dónde lo voy a leer? En valor. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que sea mayor o igual a 1000. Hasta que sea mayor o igual a 1000 y menor o igual a 5000. Listo. Dice, al finalizar, el programa debe decir en cuál de las categorías tiene el producto más barato. Ah, me falta la categoría. ¿La categoría con qué lo voy a hacer? Hay que leer primero. Ya, entonces vamos a repetir. ¿Qué repetimos? Escribir. Ingrese la categoría. Y leo eso en categoría. Ya, ¿hasta qué? Categoría igual a o listo. Entonces acá, según la categoría, que lo hemos hecho harto rato, el primer valor vamos a asumir que es el más barato. Entonces voy a poner definir valor y aquí coma más barato como entero. Y vamos a poner aquí primero. Y primero va a ser 1, asumiendo que cambia cuando se pide otro. Entonces aquí incluso lo podríamos con el n validar, pero ya que lo hicimos, ya, veamos. Entonces primero vale 1. Aquí digo, pido el valor, pido la categoría. Después tengo que preguntar si la categoría es A, B o C. Eso se hace con un según. Ah, pero la categoría no puede ser... No va a poder ser con esto, va a tener que ser con un sí.
porque no lo dejamos como numérico, ya. Ya, sí, entonces, sí, entonces. Ya. ¿Sí qué? Si la categoría es igual a ¿qué cosa? A. ¿Qué preguntamos? Profe, yo el segundo sí lo puedo hacer con caracteres que me meten la comilla arriba. ¿Cuál? Con el segundo, Ya, a ver, veamos. ¿Ya ese? en opción, lo Ya. pone como carácter. ¿Ah, sí? Sí, O sea, tú dices, la comilla. ¿así? Sí. ¿Ahí funciona? Toma, sí. A ver, veamos. Es que como dice variable numérica ahí, veamos si pasa. Ya, veamos. Vamos a borrar eso. Ah, funciona. Ya, ok. Maravilloso. Ya. Ya, si la categoría es a qué hay que preguntar. Lo primero que hay que hacer aquí es, si primero es igual a 1, ¿qué significa? Si primero es 1, ¿qué significa? Que es el más barato, ¿no? Entonces aquí vamos a decir lo mismo acá. En cada uno categoría, y vamos a poner aquí categoría más barata, porque eso es lo que nos están preguntando. Entonces, si primero igual 1, entonces la categoría es igual a y eso es como carácter, ¿cierto? Sí, está bien. Es igual a ya. Ahora la pregunta es, si primero igual a 1, entonces la categoría más barata igual a. ¿Qué tengo que preguntar después si no? Vamos a revisar. Supongamos, ingreso 1000. Ingreso categoría A. Pregunto, ¿primero es igual a 1? Sí, entonces la categoría más barata es automáticamente 1 A porque no hay otro. Si no, ¿qué pasa? No. Si yo paso por aquí es porque necesariamente la categoría... No. Mire. Ingreso un valor. 1000. Ingreso la categoría A. ¿Cuánto vale primero? 1. Automáticamente pasa a ser la categoría más barata porque es el primero. Voy a dar otra vuelta. Ingreso otro valor. 1000. Ingreso la categoría A. Pregunto, ¿es el primero? No, porque se supone que ya no es el primero, entonces le decimos primero es igual a 2. Va a pasar por acá. ¿Qué hay que preguntar? Para saber si el primero o el segundo. Porque se supone que tiene que ser solo el primero el más barato. Acuérdate que siempre hay uno solo que es primero. ¿Ya, pues? ¿El segundo es el primero? No. Estoy suponiendo que hasta ahora la más barata es A. Solo eso. Porque puede ser la B o la C. Aquí estoy suponiendo solo que fuese A. Entonces, si es el primero, automáticamente pasa a ser el más barato. Que podría ser el B, que lo vamos a tener que hacer ahora. Pero ahora si yo lo coloco en el B, para ahorrar esto por ahora, vamos a hacer esto. Ahí. Supongamos que no ingresé ingresé B. Entonces, supongamos, ingreso 1000, categoría B. ¿Pasa por aquí? No, pasa por acá. Pregunta, ¿es el primero? Si es sí, ya no es la categoría la más barata, sino la B. Pero la primera vez o es A, o es B, o es C. Solo la primera vez. La segunda vez, supongamos, ingreso A. ¿Es primero?
No, pero pasó por aquí, pues. Entonces la categoría hay que preguntar si es el más barato. Entonces, al final me tiene que llegar un solo resultado si la categoría más barata es solamente es más barato A, B o C. Entonces aquí tengo el más barato. Ojo, mire, más barato. Entonces la categoría más barata acá es A. ¿Y el más barato cuál es? El precio. Entonces ahora, si no es ahí, es acá. Y si no es aquí, va a ser en el C. Entonces aquí esto es C. Vamos a echar una vueltecita. Primero, ingreso 1000, categoría A. ¿Pasó por aquí? Ya. ¿Es el primero? Sí. Entonces, ¿cuál es el más barato? 1000. ¿Categoría más barata? A. Y ya no va a ser el primero, ¿correcto? Ingresemos otro. 2000. Categoría B. ¿Pasó por aquí? No. ¿Pasó por aquí? ¿Es el primero? No. Hay que poner entonces un sino. Entonces aquí hay que poner un sino. Si no, ¿cuál es la pregunta? Si el precio es menor a qué? A más barato. Entonces, ¿qué hace? Más barato es igual a precio. Y la categoría más barata sigue siendo la A. Entonces, esto, ¿cómo hay que repetirlo? Acá. Pero con la B. Y si no, con la C. Lo vamos a ir haciendo paso a paso. Sorry. Aquí hay un si no. Si no, ¿ahí está bien? Si ahí está bien. Si no, ahí sí. Ese hecho. Sí, si no, sí, ahí sí parece que sí. Ya veamos. Espérese. Y cuando termina el para, ¿qué tiene que mostrar? Escribir el precio más barato es de categoría, ¿cuánto? ¿Cuál es la variable? Categoría más barata. Veamos qué pasa. Lo vamos a ir haciendo paso a paso con las patitas. Espérese, déjeme achicar un poquito esto. ¿Se ve bien ahí? Ya, vamos viendo. Ok. Vamos viendo. Ya, ingresamos un valor. 1000. Ingrese en la categoría A. ¿Es A? Sí. ¿Es primero? Sí. Más barato precio, categoría más barata y lo cambio. Se acaba. Sigue. Repite. Ingreso un valor. Entonces hasta ahora, ¿cuál es el más barato? La categoría A. Vamos a ingresar B. Pero vamos a poner... no, 500. 500. No sirve. Ingreso valor 1200. ¿Sirve? Sí. Ya listo. Ingreso en la categoría. Aquí pongan alta atención. B. ¿Es A? No. ¿Es primero? No. ¿El precio es más barato? No. ¿Cuál sigue siendo el más barato? A. Vamos a ingresar otro A. Valor 1000. Porque no puedo poner menos de 1000. Ingreso la categoría A. ¿Es A? Sí. ¿Es primero? No. ¿Cuál sigue siendo el más barato? El A. ¿Estamos claros? ¿Cuántos llevamos? Llevamos 3 parece. C. Oh, se cayó. Se cayó. Me equivoqué al ingresar el valor. Ya, pero como ya vimos el proceso, lo vamos a hacer rapidito ahora con el play nomás. Ingreso el valor 1500, categoría A. Valor
1400, categoría A. ¿Cuál es el más barato ahora? 1400 De la categoría A. Voy a ingresar ahora 1200, categoría C. ¿Cuál es el más barato? La categoría C. 5000 en la categoría B. ¿Cuál sigue siendo más barato? La categoría C. Ingreso 1000, categoría A. ¿Cuál es el más barato? Veamos. Es el más barato, ¿cierto? ¿Es más barato? Sí. ¿Es más barato? Sí. ¿Es más barato? No. ¿Es más barato? Sí, ahí está. ¿Estamos? Lo subo al tiro para que lo revisen. Déjenme ponerle play. Puede dejarme el código un poquito solo. ¿Cuál? Ahí en el punto. Déjame poner pausa, espera. Si yo digo que el ciclo se mueve de 1 hasta 5, ¿no? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? En función de n, ¿cuál es el primero? Si usted tiene 5 números, ¿cuál es el primero? El 1, ¿no? Entonces, ¿puedo ahorrarme este? Sí, entonces en vez de colocar ahí primero, ¿qué coloco? N. Si n igual a 1, ¿qué significa? Que es el primero. Y después chao esto. Porque, está bien, lo veníamos haciendo así. Pero ¿por qué me aproveché del n? Porque el n cambia solito, ¿no? Ya, pues. Entonces aprovecho el n, pregunto, ¿es primero? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, cuando el n vale 1, ¿qué significa? Que es el primero. Entonces dejo n, chao, n y chao. Listo. No. Lo que pasa es que en el otro lo hicimos así porque era con mientras. Este es con para. El otro era con mientras, por eso lo hicimos así. Pero es lo mismo. Si yo coloco que primero vale 1, es lo mismo que decir que n valga 1. Entonces me ahorro el primero. Lo voy a dejar como comentario. Y simplemente ese no lo ocupo. Entonces si genero lo mismo, digo ingrese valor 1500 categoría A, 1400 categoría C, 1400 categoría C de nuevo, 1300 categoría B y 2000 categoría A. ¿Cuál es más barato? Antes de 1500, 1400, 1400, 1300, 2000. ¿Cuál es más barato? Ese es con ese, ¿no? ¿Ese es más barato? Este A. ¿Ese es más barato? Sí. Entonces C. ¿Ese es más barato? No. ¿Ese es más barato? Sí. ¿Ese es más barato? ¿Cuál es el más barato? B. Y dice que la categoría es A. Revisemos entonces. A, B. Ojo. A ver. No, tranquilo. No, pero revisemos, tranquilo, déjame ponerle pausa acá. Ya. El error está aquí entonces. ¿Qué dice ahí? Valor, y acá es. Lo vamos a cambiar. En vez de valor vamos a poner precio. Y leo precio. Bien, gracias. Precio. Sí, el error fue el mío. Yo leí valor y estaba preguntando por precio. Ya, veamos ahora si funciona. Ya, valor 1500 categoría A, 1400 categoría C, 1400 categoría C. ¿Después cuál ingresé? 1300 categoría B. Y finalmente 2000 categoría A. Ahí sí. La categoría más barata es B. Veamos. Es el más barato. Es el más barato. Es el más barato. Es el más barato. Categoría B. Ahora sí funciona. Ya. Vamos a poner pausa. Permitir el ingreso de 3 números que cumplan con eso. Aquí no dice repetir nada. Son 3 veces no.
3 números, nada más. De una, lineal. Vamos. Definir qué. Número 1, número 2, número 3 como entero. Dice cuántas veces se ingresaron números que no cumplieron. O sea, veces. Y de ahí vemos que otra cosa. Ingresamos el primer número. Escribir. ¿Qué escribo? Ingresa el primer número. Listo. ¿Dónde lo leo? ¿Cuántas veces? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo valido que sea par? Con un repetir. Vamos para allá. Tomo eso y lo copio aquí. Entonces, ¿hasta qué cosa? Hasta que n mod 2 sea igual a... ¿A dónde dice? Dice, el primer número debe ser par. Ah, n1, vale. Ya, ahí valida la cuestión. ¿Y si yo ingreso un 5 sirve? No, pues me tiene que decir, no, está malo. No, ni siquiera eso, contar. Entonces aquí tengo que preguntar. ¿Cuál es la pregunta? Si n1 mod 2 es igual a 1, significa que no es par, ¿cierto? Que es impar. Entonces, ¿qué hago ahí? Lo cuento. ¿Y cómo lo cuento? Entonces, ¿el veces qué hace? A ver, veamos. Ingreso un número, leo el número 4. ¿4 es impar? No, entonces correcto. Me pide el otro. Pero cada vez que pase por aquí, ¿qué significa? Que se equivocó, ¿cierto? Se equivocó, perfecto. El otro, ¿qué dice? El segundo tiene que ser impar. Entonces, como lo mismo, pues repitamos esta cuestión. Y crece el número 2. ¿Qué leo? N2. Entonces, como N2 tiene que ser impar, ¿qué es lo que no es impar? Y acá N1 mod 2 igual 1. Veamos. Ingreso el número 2. Leo el número 2. ¿Qué estoy preguntando acá? Que si es par, no me sirve. Y lo vuelve a pedir. Ingreso el número. Si es par. N2, pues está bien. Pues. Abajo. Ahí. Hasta que el número 2 sea impar. Y el tercero, ¿cuál es la condición? Que sea múltiplo de 4. Lo mismo. Ingreso el número 3. Leo el número 3. ¿Cuándo un número no es múltiplo de 4? Cuando el múltiplo de ¿qué? Mod 4 es distinto de 0. Porque si tú divides 9 por 4, ¿cuánto sobra? A ver, vamos a poner una pausa, espérese. Si el número 3 da el resto distinto a 0 es porque entonces no es múltiplo de 4. Y si lo es, entonces efectivamente aquí eso es 0. Veamos. Ah, no, está bien eso. Y listo. ¿Y qué tiene que escribir? ¿Te equivocaste cuántas veces? ¿Cuántas veces? Veces, veces. Listo, veamos qué pasa. Ya, veamos. El primero tiene que ser... ¿Era par? Ya. ¿El 3 par? No, me equivoqué. ¿El 5 es par? Ustedes cuenten las veces que me he equivocado. ¿Cuántas llevo? 2. Ahora pasé al número 2. ¿Cuántas veces me equivoqué? 2. El número 2 tenía que ser impar. ¿El 4 es impar? ¿Cuántas veces me he equivocado? 3. ¿El 3 es impar? Sí. Listo, ¿llevo cuántos errores? 3.
Y el último tiene que ser múltiplo de 4. 11, ¿múltiplo de 4? No. 12. Sí. ¿Cuántos errores cometí? ¿Te equivocaste? ¿Funciona? Ya, ese es el segundo ejercicio. Ya, vamos a grabar. Vamos a poner pausa. Resumen. Ya, de ahí voy a subir todos los ejercicios. El tercer ejercicio, ingresar n números. Y cuando el programa finalice me tiene que mostrar el promedio de todos los múltiplos de 5. Ya, ¿cómo ingreso n números? No, pero ¿cuántas veces? ¿Cómo? ¿Cuántas veces? Repetir. No, pues si dice n. N, pues. Repetir. Hasta que el usuario quiera. ¿Qué tengo que preguntar? Otro. Ya, repetir. Ya, ¿cuál es la pregunta del millón? PC. Ya, ahí sí. ¿Ingresa otro? Otro no va a dar. Escribir otro. Sí o no. Usted escoge 1, 0, ahí da lo mismo. Ya, vamos a declarar las variables primero. Ya. ¿Definir qué? Otro, ¿cómo? Definir n como entero, que es el número. Entonces, ¿hasta qué? Leer otro. Perfecto. Hasta que otro sea igual a n, ¿no? Vamos a asumir que el usuario ingresó valores correctos. Ok, dentro de este repetir, vamos a pedir los números. ¿Hay alguna restricción? Ingresar n número. ¿Hay alguna restricción? No. Por lo tanto, escribo. ¿Qué le pido? Ingrese un número. ¿Y dónde lo leo? En n. ¿Hay que validar? ¿Hay que validar algo? ¿Hay restricciones? No. Ingreso un número. Ahora la pregunta del millón, ¿cuál es? Dice, cuando el programa finalice, debe mostrar el promedio de los múltiplos de 5. ¿Qué hay que preguntar entonces? ¿Sí qué? Si n es múltiplo de 5, ¿no? Listo. Es solo eso. Y si es verdad eso, ¿qué hay que hacer? Contar y acumular. Por lo tanto, nos falta eso. N y contar y o contador y sumado y suma. Listo. Contador. Listo. Entonces, contador, ¿a qué es igual? A contador más 1. Y suma, ¿a qué es igual? A suma más n. Se acabó. Hasta que otro no. Escribir ¿qué? El promedio de los múltiplos de 5 es. ¿Cuál es? Suma dividido por contador. Ah, pero eso va a dar. ¿Da con decimales o no? No, pues debería dar. No, pues tiene que dar un múltiplo de 5. Ya, dejémoslo ahí. Ahí dice contador. Veamos. Veamos. Ingreso un número. ¿Es múltiplo? ¿Es múltiplo el 12? Ya voy a poner algo así. ¿S? Ya. ¿S? ¿S? ¿Y cuánto llevamos ahí? Ah, nos va a dar un entero. Llevamos 55, ¿no? Ya, sí. 100. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 155, ¿no? 155 dividido en 3. 50 y algo, ¿no? Ya, veamos qué pasa. No. El promedio de los múltiplos de 5 es. ¿Por qué? Porque tengo 100 más
50 más 5. 155 dividido en 3, ¿está bien? Sí, ese es el resultado. Ya. Entonces, estamos ok. Ya, jóvenes, ahora sí, stop.